más frecuente que llega a suceder, estos conflictos interpersonales. Pues vamos a ver el diagnóstico, qué pasó, qué ocurrió. Vamos a seleccionar el modo para el manejo del mismo conflicto y asimismo la estrategia de cómo vamos a resolver la confrontación interpersonal mediante el método de colaboración, que son nuestros auxiliares gerenciales para poder resolver estos conflictos. Y bueno, el diagnóstico, primeramente, pues vamos a preguntarnos. Este conflicto, en base a dos características fundamentales, sucede. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Un conflicto intrapersonal, fuente del conflicto, cómo inició, dónde ocurrió. Con base en estas dos características, pues nosotros pues vamos a poder tener estos elementos para poder ir definiendo la raíz del conflicto. ¿De qué se trata? ¿Enfocado en las personas o enfocado en los procesos? ¿Cuántas ocasiones ustedes no han propiciado, verdad? Que al momento de estar haciendo un enlace de turno, la enfermera entrante, la que recibe, y la enfermera saliente, la que se entrega, pues tienen por ahí un desacuerdo en alguna terapéutica médica que no fue aplicada, que está retrasada la solución, y ya pues es ahí un conflicto, ¿verdad?, de personas. Asimismo, también hay otro tipo de conflicto enfocado en los procesos. Los procesos por sí mismos, pues a veces tienen pues vulnerabilidad que pues conllevan a ser en algún momento la normativa para operar estos procesos muy rígidos y por tanto pues se hacen algunos problemas y son los famosos cuellos de botella que luego encontramos en los servicios y en los procesos que generan conflicto, que generan caos. Perdón, antes, para hacer aquí una reflexión, ¿quién me pudiera pues dar un ejemplo para ver si estamos identificando, si les estoy transmitiendo la idea, cuál es un conflicto enfocado en las personas y cuál es el conflicto enfocado en los procesos? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de manera voluntaria? No quiero ir señalando, el que guste. Bueno, La escucho ¿sí me entrecortada. escucha? La escucho entrecortada. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Entrecortada, Es que sí. tengo un poquito de problema con la red. ¿Algún otro compañero que quiera participar, que tenga, jefa Conchita, perdón, si usted nos pudiera dar un ejemplo de un conflicto cuando se trata enfocado en procesos, de lo que tiene usted en su experiencia ahí en el Hospital General de Soledad. Bueno, dentro de los conflictos de proceso podemos ver, por ejemplo, el cuidado enfermero, porque en lo que es el cuidado de enfermero, el conflicto puede surgir si estamos manejando una teoría y vienen y nos ponen otra teoría, ¿sí? De este ejemplo me baso a que primeramente nosotros tenemos nuestras teorías de llevar la valoración por aparatos y sistemas. Llega una institución externa y me dice, tú vas a trabajarlo en patrones funcionales. Entonces ahí surge el conflicto de proceso. ¿Eh? En lo que viene siendo el conflicto de grupo, pues ahora sí que es manejado directamente entre las líderes. Por ejemplo, aquí en el cuadro, en la diapositiva se ve cuando está enfocado directamente en las personas, pero son los líderes de una empresa de enfermería o X cosa. Sí, está bien. ¿Algún otro ejemplo de un conflicto enfocado en proceso? Si bien lo que señaló aquí nuestra colega, la
maestra Conchita, respecto al proceso de atención de enfermería, en el caso particular de la valoración, no me permite mucha claridad como para un conflicto situacional que les quede como una buena experiencia compartida. Podemos hablar de un conflicto enfocado a procesos. Jefa, buenas tardes. Sí, ¿Me escucha, jefa? sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Luis Rey, del Hospital General de Tecash. Luis, adelante, colega, no tengo el gusto de conocerlo. Sí, compártame. Bueno, en el hospital donde yo laboro, yo estoy en el turno nocturno y logro detectar en un servicio de hospitalización un conflicto personal y un conflicto enfocado a los procesos, A desde mi ver, punto de vista. sí, El claro. personal radica en el que mucho personal del turno que nos recibe, pues busca la forma de recibir todos los servicios donde no hay pacientes, ¿no? Mm, Y de tal forma espera a que manden a un personal de apoyo, con esa palabra mal utilizada, a que reciba donde hay pacientes. Entonces, ¿dónde radica? En que esto ha sido tan recurrente que de algún modo u otro, pues entonces entre las personas logran a tener esa, no quiero decir rivalidad, pero esa irritación sobre que suceda casi lo mismo cada vez que les reciben. Y se vuelve ya un conflicto personal en la parte de que si saben qué persona va a ir al servicio, pues entonces saben que ese día le van a recibir tarde, van a esperar que van a recibir que si la tira reactiva, que si la tira, ¿cómo se llama? Es que si la tira horaria, que no sé qué y todo eso, ¿no? Se empiezan a recibir cosas más personales como para hacer un retraso de la entrega. Yo eso he detectado. Ahora, uno enfocado en los procesos, hoy por hoy en el Hospital General, pues hay una falla en el servicio de laboratorio, lo cual desconozco totalmente cómo esté, pero se está subrogando al área del centro de salud, ¿no? Y existe esta parte donde reciben, donde el personal de enfermería recibe y se adjudica la responsabilidad de una toma de laboratorios, la cual a mi parecer no va al personal de enfermería, sino va al personal químico, ¿no? El personal químico y laboratorista debería de tomar esas muestras y hacer todo lo posible para que llegue a donde se van a procesar. Pero pues como no ha existido una claridad o no se ha querido entender o algo, pues entonces en esa parte de ese proceso se genera un conflicto y una discusión donde gracias a pues a una habilidad de resolución de conflictos o un análisis, una calma y una buena comunicación, se ha logrado resolver, ¿no? Miren, esta parte le toca esto, esta parte le toca esto, y podemos mejorar esta parte con esto, podemos mejorar esta parte con esto, pero pues sin embargo siempre va a existir como que una chispa, ¿no? Para la generación de este conflicto. Al menos yo lo vi reflejado en estos conflictos del turno en donde estoy a la recepción donde me encuentro, ¿no? Del servicio donde me encuentro. Sí, bien, colega, muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Alguien tiene alguna otra aportación? Jefe Juan Carlos, usted que tiene experiencia en oncología, ¿algún conflicto a lo largo de su experiencia profesional que haya encontrado en los hospitales de oncología? ¿De algún proceso? Hola, jefa Elsa, muy buenas noches. Buenas noches. En el manejo en oncología, en el manejo de los medicamentos por la bioseguridad Ajá. que debemos de manejar. Entonces, el conflicto del personal operativo que en algunas unidades está a cargo la preparación de mezclas oncológicas y el hecho de las indicaciones de estar trabajando con estas drogas antineoplásicas es a los conflictos en los que hemos estado por los riesgos, ¿no? que pudiera tenerse por la preparación de estos medicamentos. Entonces, esos son los problemas, esos son los conflictos entre el personal de las rotaciones que pudieran darse en dichos servicios.
Sí, claro, es correcto. Pues bueno, ¿verdad? Estos conflictos pues siempre son por esas insatisfacciones, por esas desacuerdos, a mí no me toca, a mí no me pagan el concepto de radioactividad, a mí no me pagan el concepto de infectocontagiosidad, aquí no está indicado, si no está indicado, pues no lo puedo hacer, pues un sinfín de situaciones que cada uno tiene por ahí, experiencias vividas y que hemos sido protagonistas, pues solamente para ir identificando este tipo de conflictos enfocados en personas y enfocados en procesos. Por otra parte, pues, fuente de cómo inició este conflicto. Es bien importante identificar la fuente del conflicto. Fue por diferencias personales, percepciones y expectativas, deficiencias de información, porque no es clara la indicación médica, no es clara la nota de enfermería, no describiste el plan de cuidados otorgado, incompatibilidad de roles, estrés inducido por el ambiente, diferencias de valores personales, descortesía. Entonces pueden ser varias las fuentes que provocan un conflicto y por el cual se inició un conflicto. Y pues bueno, aquí hay algunas descripciones muy particulares que me gustaría que Tekash empiece describiendo las diferencias personales de percepción, después Amatán las de información, Texcoco la de roles, la jefa Conchita del ambiente, el jefe Juan Carlos de valores y de Tulum Descortés. Si las pueden ir parafraseando, por favor. Sí, jefe, iniciamos. Sí. Diferencias personales, percepciones y expectativas. Son fuente común del conflicto y son los más difíciles de resolver. Se derivan de necesidades y valores personales. Se elaboran juicios morales de lo que es bueno o malo. Gracias. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escuchamos bien, jefe Sandy. Ok. Diferencias en la información. Se dan por falta de comunicación, por información errónea, malos entendidos. Son comunes en las organizaciones, pero también son de fácil resolución. Gracias, jefa. De nada. Jefe Alejandra. Sí, jefe. Gracias. Incompatibilidad de roles. No sé, ya no. Estrés inducido. Sí, es ese. Incompatibilidad de roles. Diferencias personales que los trabajadores expresan, amenazas de estatus. Gracias. Estrés inducido por el ambiente, el presupuesto, escaso personal para laborar, falta de recursos materiales, escasez tiende a disminuir la confianza. Gracias, jefa Conchita. Diferencia de valores, falta de valores éticos, falta de valores sociales y falta de valores morales. Gracias, jefe Juan Carlos. De Tulum, descortesía, falta de empatía, falta de respeto, llegar tarde a trabajar o a las reuniones. Gracias, jefa Verónica. Pues bueno, ya pudimos recapitular, ver cuáles son las detonantes que generan los conflictos laborales, interpersonales y en los procesos. Pues bien, hay pues diferentes tipos de conflictos. También quiero que los tengan ustedes bien claros, que es un conflicto intrapersonal, cómo lo vamos a definir, el conflicto interpersonal y el conflicto intergrupal. A ver, el jefe de enfermeros de Nicolás Bravo, falta, sí, ¿verdad? Nicolás Bravo, que nos hable del conflicto intrapersonal, la jefe Conchita, que nos hable del interpersonal, que describa ahí el concepto, y el jefe Luis de Amatán, el conflicto intergrupal. Buenas tardes, jefa. De Nicolás Bravo.
Sí, jefa. Conflicto interpersonal. El conflicto intrapersonal ocurre cuando existen conflictos entre los roles, entre el supervisor o los colegas de un trabajador, debido a las diferentes expectativas respecto de él. Jefa Alexander, ¿usted ha sido protagonista en su experiencia de este tipo de conflicto? Soy la jefa Grisel. Lo que pasa es que mi Perdón. computadora no se escucha bien y por eso ocupé la Sí, computadora del jefe. sí, jefe, sin problema. Usted respóndame. En su experiencia que tiene de operativa, directiva, ¿ha sido usted partícipe, ha vivido este tipo de conflicto? ¿Es muy frecuente que ocurra en los hospitales, en los turnos, a diario o pues de vez en cuando? ¿Qué nos puede decir de su experiencia vivida? De hecho, sí, bueno, cuando a veces los compañeros pues no quieren, pues respecto a las indicaciones que se les dan, que no las quieren, pues realizar o acatar ciertas indicaciones, pueden surgir ciertos conflictos en los diferentes roles o a la vez también algunos conflictos, como menciona aquí, Entre el interdisciplinarios, supervisor. interdisciplinarios tal vez, no sé, con algunos médicos o compañeros, no sé, de trabajo social, si no hay una buena comunicación. Claro, muchas gracias. En mi opinión, considero que este conflicto intrapersonal es el pan nuestro de cada día, diario y en cada turno están presentes. El que sigue, Conflicto interpersonal. Se refiere a los problemas graves por fallas en la comunicación o diferencias de percepción para la mayoría de las personas, porque afectan en gran medida las emociones individuales. jefa Conchita, usted con su amplia experiencia, un ejemplo de este tipo de conflicto interpersonal. Bueno, aquí sí va mucho la percepción que tenga la persona y entonces Exacto. se va involucrando mucho las cuestiones emocionales y entonces sí se vienen generando conflictos y después esto nos conlleva a las otras partes, como viene siendo el intrapersonal y intergrupal. Efectivamente, es ahí el rol de mediadoras y que siempre el jefe de servicio, la supervisora o hasta la jefa de enfermeras, pues va siempre en defensa de nuestros colegas, dado que pues ustedes mejor que nadie a veces esos temas de la educación del paciente y su familia, la parte que no se hace, la educación y la preparación en plan de alta de nuestros pacientes y de nuestra familia, cuando no damos esa orientación amplia y entendible, pues resulta que nuestros pues, usuarios, el propio paciente y su familia, con su diferente nivel de preparación y de cultura, de educación, pues no entiende las instrucciones, la colaboración que le pedimos que haga respecto al autocuidado y al propio cuidado de su propio paciente. Es ahí donde pues a veces nos quedamos cortos los profesionales, ya sea porque pues no estamos tan convencidos con nuestra profesión, por la fatiga, el cansancio, por el exceso de verdad de tareas administrativas y vamos dejando de lado esta comunicación amplia, efectiva y a la altura de nuestros pacientes. Muy bien, jefa. El siguiente, el conflicto intergrupal. Los conflictos intergrupales surgen cuando existen puntos de vista distintos entre las diferentes áreas y competencias por recursos materiales y humanos. En el hospital en el que yo laboro, he visto muchos problemas de conflicto intergrupal, porque tanto como dentro de enfermería se pelean, no se pelean, sino no tienen en común acuerdo que los cuidados son continuos, que todo lo que hay en el hospital es para beneficio de los pacientes y que todos en algún momento cuando se necesiten
se tienen que tomar hasta que tienen conflictos entre el área administrativa con ellos, porque no les gusta que les cambien las cosas que ellos normalmente llevan haciendo desde que iniciaron, porque yo tengo una desventaja. Bueno, una ventaja y una desventaja, yo lo veo de las dos formas. Tengo personal muy joven y yo siempre les he dicho que la juventud la tenemos que aprovechar para cosas positivas, para actuar con madurez. Entonces, sí veo que tienen problemas con el personal administrativo de comunicación, etcétera, ¿no? Y Sí, con otras áreas del hospital en donde no comprenden o no comprendemos que cada área exige ciertas cosas para poder llevar a cabo su actividad o lo solicitado. No, que farmacia me mandó esto y el doctor no lo quiso hacer. Y el problema es conmigo porque yo llevé no sé, la receta, ¿no? Un ejemplo. sí. Pues bien, muchas gracias, jefa. En general, para el resto del equipo, están ustedes viendo estos tres tipos de conflictos que existen en la gerencia. Eh, ¿Alguien me puede decir cuál de esos tres son los más frecuentes que llegan a suceder en su unidad médica? De Texcoco, maestra, por favor. Y dígame, maestra Alejandra. Mire, los conflictos interpersonales son los más comunes, los de diario y de todos los turnos. Pero también, por ejemplo, en mi unidad tengo un conflicto intergrupal. Tengo por ahí una representante médica que no conoce el proceso de enfermería, sin embargo, ella quiere meterse en los aspectos de enfermería, por ejemplo, en la selle. Sabemos que no debemos de tener cajas de cartón, nada de madera, y que debe de estar resguardado el material de consumo en una área cerrada, bien controlada, y ella quiere que lo saque al área azul para que esté a la mano, para que todo el mundo pueda tomar, y entonces ese es uno de mis conflictos, cuando las personas no comparten o desconocen los procesos de cada una de las diferentes disciplinas que existen dentro del hospital, se hace este conflicto intergrupal, porque todo mundo tiene es una visión diferente y un proceso y una entendimiento y normativa diferente. Cuando no lo conocen todos, siempre caemos en este conflicto intergrupal. Cada quien queremos dar nuestro punto de vista a cómo pensamos, no como la normativa que tenemos. Muy bien, jefa Alejandra. Pues bueno, esperamos que al término de esa sección, pues usted tenga elementos para cómo ir afrontando pues estos conflictos que suceden en su unidad. Pues hay dos dimensiones de conducta humana recomendados por Thomas Kilmann para ver un conflicto. Este modo de solución de conflictos señala estas dos dimensiones, la asertividad y la cooperación. La asertividad, ¿verdad?, que se refiere a la medida en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses. Y la cooperación es la medida en la que la persona intenta satisfacer la necesidad de la otra persona. Entonces, bajo esta premisa, pues es como los diferentes modos de resolución de conflictos son los que pues van a definir cuál es la conducta que el gerente de enfermería tiene que optar por elegir de resolución de. Y pues bueno, hay 5 métodos de resolver conflictos de manera voluntaria. Alguien
inicie y se sigue algún otro de los colegas para revisar cada uno de los métodos de conflicto. Empezamos. Modos de resolver conflictos. El número 1, de competidor, asertivo y no cooperativo. Efectivamente se define con esas características este modo de conflicto, ser asertivo, que solamente piense en mí, no cooperativo. Y entonces, pues, ahí ustedes pueden ver la descripción. El de verde dice yo gano, el otro, el de rojo, pues es el perdedor. Ese es un tipo de conflicto de competidor. El siguiente ejemplo de colaboración. De colaboración. Solución en beneficio de las partes afectadas. Asertivo, cooperativo. Y la descripción de la imagen dice ganar, ganar. Ahí ganar. Dos. Ganar, ganar. Cuenta. Es sí, ganar, ganar. Y pues efectivamente ante un conflicto lo deseable, lo recomendable es que ambas partes queden satisfechos y los dos ganadores. Es el tipo de resolución de conflicto que se recomienda, ¿verdad? Para que ambas partes queden pues satisfechas. Y entonces se aplica la asertividad y la cooperación. Siguiente método de resolución. De compromiso. Solución oportuna y satisfacción parcial de ambas partes. Asertividad, cooperación. Ajá, pues bueno, también en algún momento es elegido para resolver algún conflicto de manera pues oportuna, momentánea. Y bien lo dice ahí, realmente queda subsanado de momento el problema, pero no es tan recomendable. Sin embargo, es muy frecuente que este método de resolución de conflicto también lo encontremos en las unidades médicas, en las agencias, y entonces estos conflictos a veces se van añejando porque pues nada más los van resolviendo pues de momento. El siguiente método de conflicto. De evasión. De evasión, no asertividad, no cooperación. Y ahí dice perder, perder, ¿verdad? ¿Quién de ustedes en algún momento, en alguna situación, pues a veces no queremos confrontar, no queremos desgastarnos, no queremos lastimarnos y a veces evadimos los conflictos, te quedas callado, no comunicas, no te desahogas y entonces esa conducta es no asertividad y no cooperación. Y en algún momento de la vida, pues a veces en el propio trabajo, cooperativos, somos propicios para optar por esta resolución de algún conflicto que tengamos con determinada práctica y tratamos de evadirla, de hacerla a un lado. Sin embargo, ustedes como líderes aquí tienen que identificar que este método pues no es una opción de alguna forma para manejar los conflictos. El último. De complacencia. No asertividad, sí cooperación. Sí, ¿verdad? Y ahí incluso pues dice yo pierdo, tú ganas. Entonces, pues es de complacencia. Aquí alguien, ¿verdad? Se encapricha, quiero ser yo el ganador y tú vas a ser el perdedor. Y entonces, pues, a veces llega a haber situaciones en las empresas. Les pongo aquí un ejemplo. A veces cuando, pues, el sindicato, ¿verdad?, tiene más fuerza que los directivos médicos, pues a veces siempre nosotros como directivos, pues, a veces, pues llegamos a perder por no estar empoderados con nuestro liderazgo y por no ejercer la autoridad que nos infieren las instituciones. Entonces, esto hay que encontrar, porque a veces el sindicato tiene más carácter y autoridad y dominio de pues esas fuerzas instituciones.
Entonces también comparto y señalo esto porque pues no estamos tampoco para complacer al sindicato. Sí, hay justos y no es por cobrar alguna corriente política o alguna corriente gubernamental. Pues bueno, pueden identificar que estos son los modos de conflictos modos recomendables es el de colaborar en un primer momento y el de compromiso en un segundo momento si alguna situación no tiene todos los elementos necesarios para resolver el conflicto al 100%. Y pues bueno, la solución del conflicto, pues existen unos elementos muy importantes aquí descritos: identificación del problema, generación de soluciones, formulación de una acción y de acuerdo. Identificación del problema, reconocer que existe un conflicto. Y para esto, al reconocerlo, pues tenemos que seleccionar una área adecuada, un lugar, un espacio para la asesoría y para hacer las indagaciones y investigación de los hechos. Proponer un método de solución de problemas para resolver el conflicto, como los 5 antenados. De antemano, pues, lo ideal, ya ustedes lo pudieron identificar, ¿cuál es el método de resolución de conflictos el deseable? ¿Alguien me lo puede repetir? Es el método de colaboración. Sí, ¿verdad? Aquí se lo repito, es exactamente el método de colaboración, el ganar-ganar, ese es el método de solución de conflictos que tenemos que elegir. Por otra parte, también tenemos que mantener una postura neutral. Todo líder, gerente de enfermería debe de ser muy neutral. Tenemos que asumir ese papel de facilitador, no de juez. Tenemos que facilitar la conciliación, ¿sí? No restar importancia al problema, ni reprender a los trabajadores por su incapacidad para resolver alguna diferencia. Debemos de ser imparciales con los trabajadores y con los asuntos, siempre y cuando no se haya violado ninguna política institucional. Si se requiere de alguna medida correctiva con algún trabajador, esta se debe de aplicar en privado. Entonces, es muy importante, compañeros, cuidar las formas y los métodos de cómo vamos a abordar la identificación del problema. Otro aspecto muy importante es manejar la discusión para garantizar una equidad. Para esto debemos realizar lo siguiente: mantener la discusión orientada hacia el asunto, no hacia la persona. Sí. Una de las partes tiene la discusión, ¿sí? Entonces, ante un problema, pues siempre hay dos involucrados. Entonces, sí, nos tenemos que plantar como líder. Ahí es donde se necesita el carácter, la templanza, la resiliencia, ser pues mediadores y empoderarnos del conflicto para no permitir que nadie domine de las partes involucradas. Por otra parte, tenemos que hacer preguntas muy directas para mantener el equilibrio en partes. Y pues bueno, ya la generación de pues se van en de causal, el tipo de, y formularemos plan de acción. Los vamos a tomar para que, a medida de lo posible, de hoy en adelante que hemos resuelto esto, pues no se vuelva a suceder. Tenemos que levantar una minuta de todos y tenemos que hacer un juicio, un exhorto, pues hay diferentes tipos de planes de acción que podemos utilizar para que quede asentado de aquí en adelante para evitar en lo sucesivo ese tipo de problemas y de conflicto. Y pues bueno, el reto para cualquier gerente directivo de área médica y específicamente de enfermería
primeramente, ¿verdad? Tenemos que integrar, formar nuestro equipo de trabajo. Que va a haber conflictos, seguro. Una vez resueltos los conflictos y ajustándonos como equipo de trabajo, pues empieza a haber una madurez donde pues todos vamos avanzando. Y finalmente lo que se quiere lograr, pues un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño. Y con esto me despido de este tema. Si alguien tiene algún comentario referente a esta exposición que les acabo de compartir.